buenas noches, tengan todos ustedes que nos están acompañando a través de la tecnología. Hoy vamos a tocar un tema que es no solo de actualidad, sino que también nos puede ayudar a mejorar en nuestra vida cotidiana y vamos a también apoyarnos en lo que dicen las Sagradas Escrituras de cómo nosotros podemos mejorar la situación financiera en medio de una crisis. Quiero hacerle una pregunta para empezar. ¿Cómo vivir en tiempos inciertos? Las crisis, los tiempos difíciles, lo que traen es incertidumbre. Y uno de los grandes desafíos de cada una de las personas que hoy nos están acompañando, usted ahí en su casa, y como decía Sammy, compártalo este link con otras personas para traer ánimo, para traer esperanza y también para traer fortaleza y algunas alternativas de cómo sobrellevar este momento difícil. Dentro de lo que traigo para compartir con ustedes está primero, ¿cuáles son los escenarios? Nos hacemos la pregunta de qué es lo que está pasando y qué es lo que puede pasar. Vamos a ver algunos escenarios, al menos 4 probables, porque no tenemos a ciencia cierta una respuesta. Lo que está pasando a nivel mundial es único y de ahí que nadie, ni gobiernos, ni científicos, ni especialistas, ni académicos, saben cómo enfrentarlo hasta que empiezan a trabajar en el tema. Pregunto, ¿cómo está usted viviendo esos tiempos de crisis? Tal vez está pasando un momento crítico, como lo decía Samuel. Tal vez está pasando usted un momento de estabilidad porque su trabajo no ha sido afectado o su negocio. Quiero decirle que la crisis para mí es una pausa. Es una pausa. ¿Qué quiero decir con una pausa? Que es algo que ponemos en el mundo, está totalmente detenido dada la situación que está sucediendo. Los gobiernos están en pausa, los colegios, algunos están en pausa, los negocios están en pausa, todo está en pausa. Nunca habíamos vivido lo que estamos viviendo en tiempos como los que estamos experimentando. Usted está viendo cosas que nunca antes se habían visto. Por ejemplo, totalmente paralizada la industria turística a nivel mundial. Casi en cero la industria aeronáutica de las aerolíneas. Cosas nunca vistas. Y quisiera plantearle aquí 4 escenarios que podemos pensar que pueden ser, según Chuck Bentley, director global de conceptos financieros Crown. Entonces estamos en pausa. La pausa es un espacio que nos permite hacer un ejercicio fundamental. Por ejemplo, le hago una pregunta a usted ahorita. Traiga memoria ahí en su casa y recuerde enviar sus comentarios o preguntas también ahí a las redes sociales de Vida Abundante. Traiga memoria y si quiere anotarlo ahí, algún momento crítico de su vida y que lo logró superar. Tal vez usted que me está viendo dice, yo tuve un negocio que quebró y me logré levantar. Yo vi un familiar fallecer y a pesar del dolor, aquí estamos. Yo perdí el empleo en una parte de mi vida y después me recuperé. Nunca se me olvida cuando perdí el empleo en una ocasión. Hace muchos años, la organización decide hacer un cambio. Yo salgo de la organización y faltaban 3 meses para que naciera mi primer hijo. ¿Cómo cree que me sentía yo en ese momento? Yo volteé a ver al Señor, miraba ahí mientras conducía mi vehículo, y decía, Dios, ¿qué va a pasar? Tiempo después, Dios abrió una puerta. Y hoy vamos a combinar 2 elementos, el elemento de la fe y también vamos a dar algunas ideas o tips que usted pueda aplicar de forma práctica en su casa. Entonces, si usted trae memoria esos momentos difíciles,
se da cuenta de que sí lo logró superar. Vamos a ver algunos escenarios según Chuck Bentley. Por ahí había un gráfico que no sé si lo podemos poner. Pero Chuck dice que hay varias probabilidades de lo que puede suceder. Primero es a nivel de la economía, que es lo que estamos hablando hoy, finanzas en tiempos de crisis. La economía puede experimentar una bajada dramática o, digamos, conforme pasa el tiempo y que eventualmente empieza a levantarse, una V. Solo un 10% piensan que más o menos esto puede pasar. Que caiga totalmente la economía y que se empiece a levantar. El otro escenario es que la economía empiece a bajar, caiga, se mantenga por un tiempo, unos meses abajo y luego empiece a levantar. Eso es una U. Ese es el que la mayoría de los países están esperando. Un 70% de probabilidad de que esto pueda ocurrir. Todo depende de que los países y nosotros sigamos las instrucciones de lavado de manos, distanciamiento social y tener, aquí diría el apóstol Pablo, dominio propio, autocontrol para quedarse en casa. La otra es que la economía empieza a caer básicamente como una L y se quede ahí abajo la economía. Otro porcentaje parecido, tal vez un 15%. Eso sería terrible si pasara. Y la otra es que empiece a caer también dramáticamente y que eventualmente experimentemos en otro de los elementos un colapso global, lo cual tal vez solo un 5% tal vez piensan que puede suceder. Entonces, todos estos escenarios que se pueden dar, solo Dios lo sabe, solo Dios lo sabe. Lo que sí nosotros nos toca es prepararnos para cualquiera de estos escenarios que se están presentando o que se podrían dar. Todo depende. La pregunta entonces es, si tomáramos una foto de la economía actual en general y la economía personal, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo están nuestros ingresos? ¿Cómo están nuestros gastos? ¿Cómo están nuestras deudas? ¿Cómo están nuestros ahorros? Recuerde, estamos en pausa. En una pausa es un tiempo para pensar cómo andan mis ingresos, cuánto dinero tengo disponible, cuántos gastos tengo, cuántas deudas, cuántos ahorros. Y aquí un pequeño quiz que nos podemos hacer todos. De 1 a 10, ¿cómo está su economía personal, familiar y si tiene un negocio empresarial? ¿Qué tan consciente está usted de cómo está el tema de los dineros en la casa? El otro día hablaba con una señora y me decía, es que yo no sé ni en qué se me va la plata. Le dije, bueno, hagamos un trato, guarde los recibos durante un tiempo y luego viene y me cuenta cómo le fue, cuánto está gastando en el diario, cuánto está gastando en comidas afuera, cuánto está gastando en transporte, en recreación, cuánto estás gastando. Bien, pasó un mes, después regresó con una bolsa de recibos y facturas y yo le dije, cuénteme, ¿cómo le fue? Se vuelve y me dice, Javier, no los he querido ni abrir. Tengo miedo de ver qué es lo que voy a encontrar ahí. Hay gente que se asusta de pensar en cuánto se le está yendo la plata. Ahora, vamos a pensar en otro aspecto. Ya hablamos de que tenemos que tomarnos una foto, digamos, financiera. Esa es una foto que todos nos tenemos que tomar. ¿Cómo están mis finanzas hoy? ¿Cómo están las finanzas de la familia en este momento? Es como un diagnóstico, una fotografía. Vamos a la otra fotografía. Eso es fundamental. La otra fotografía es cómo está mi corazón en este momento. La foto emocional. Ahora que estamos en pausa, foto financiera, foto del corazón. Lo que les he dicho es que en este momento toda esta situación está haciendo que haya
una sola palabra. Incertidumbre. Incertidumbre. No sabemos qué va a pasar ni con el tema de la salud, ni con el tema de la economía global, ni con el tema de mis finanzas, pero también mi corazón se empieza a llenar de incertidumbre. Un autor dice que vivimos en una sociedad, en la sociedad de la incertidumbre. Cada día surgen en el mundo nuevas razones para vivir en incertidumbre. Cuando no es una cosa, es otra. Y nosotros los seres humanos, dice este autor, hemos querido controlarlo todo, dice Félix, pero no podemos controlarlo todo. Controlarlo, no podemos detener un huracán, no podemos detener un tsunami, no podemos detener un tornado, no podemos prever una erupción volcánica, un aguacero, un rayo, un temblor. No podemos. Y de ahí que tenemos que entender que no siempre vamos a tener el control. En nuestros días, sigo hablando de la incertidumbre, sigue siendo el gran tema. Pese al crecimiento de las economías, a los instrumentos, al ser humano sigue viviendo con una duda de sentirse vulnerable, dice este autor, a mucho de lo que le rodea, naturaleza, economía y salud, entre otros. Y que nuestra gran amenaza es cómo nosotros reaccionamos ante todo eso. Por eso, dice, el ser humano sufre por lo que aún no ha vivido, por lo que podría ocurrir. No hay ni siquiera seguridad de si estaremos vivos mañana, si podremos pagar la hipoteca, porque hay aspectos de la vida que nunca vamos a poder controlar. Por eso yo le digo a la gente, como no sabe qué va a pasar, ahorre para imprevistos. Es que siempre van a haber imprevistos. Los imprevistos son una clara evidencia de que usted y yo no podemos controlarlo todo. Se le enferma la mascota, una gotera, se le estalla la llanta, etc. Hay miedos que nos ponen alerta, pero esos miedos tienen que prepararnos para prevenir el peligro. Ahora, quiz. No sabemos si no podemos controlar lo que va a pasar en la economía, pero sí puedo revisar de 1 a 10 cómo están mis finanzas. De 1 a 10, cómo está su corazón. ¿Cómo está su corazón? Y eso es lo que queremos también hablar hoy. La incertidumbre tiende a verse con pesimismo. Incertidumbre es desgano, resignación, resistencia, desconcierto. Es un estado emocional que vivieron también personajes bíblicos. Elías, José cuando lo metieron a la cárcel, la viuda cuando su esposo se muere, Israel cuando salió de Egipto. Incertidumbre. La incertidumbre siempre va a estar con nosotros. Siempre. Solo que eventos como este nos hacen verlo más grande. Tenemos que recibir la crisis y esos tiempos de incertidumbres como, y se lo voy a ilustrar aquí, la incertidumbre son, en mi definición, paréntesis que Dios permite en nuestras vidas. Es un paréntesis enorme. Ahorita usted está en un paréntesis. Estados Unidos, Costa Rica, China, Europa, América Latina, la economía, los bancos, todo está en un gran paréntesis con 3 puntos suspensivos que no sabe qué va a pasar. Los que les gustan los poemas, hay un elemento que se llama encabalgamiento. Un encabalgamiento es cuando una estrofa termina y no se sabe qué va a seguir. Estamos en un paréntesis y tenemos que aceptarlo. Tenemos que recibir la crisis y estos tiempos como un paréntesis en la vida suya y en la vida mía. Y escuche, no es el primer paréntesis que yo he tenido, ni usted tampoco. El miedo es subjetivo, es decir, depende de cada persona. Si ahorita aquí tiembla, cada quien va a reaccionar de una forma distinta.
Si se oye un sonido fuerte, cada quien va a pensar, ¿qué pasó? Se me abre un paréntesis, se cayó algo o se estalló un generador de electricidad. Un paréntesis. Tenemos que tener mucho cuidado. Podríamos contagiar porque cuando en este paréntesis yo entro en pánico y en miedo, el miedo es contagioso. El miedo es viral también. Basta con que veamos las redes sociales y veamos cosas que nosotros decimos, Dios mío, ¿cómo alguien puede poner esto? Y hay gente que se le acerca a uno y dice, ¿viste lo que mandaron? ¿Viste lo que mandaron por WhatsApp? Y empezamos nosotros a compartir información que ni siquiera es verificable. Tengamos cuidado de no contagiar de miedo a nuestra familia. Tengamos cuidado de no contagiar de miedo a nuestros compañeros de trabajo. Tengamos cuidado de no contagiar de miedo a nuestros amigos. Porque podríamos estar afectándoles mucho más allá de lo que le podría afectar la situación que estamos viviendo. Cuando uno de los discípulos ve a Jesús, unos de ellos dijeron, es un fantasma. ¿Qué hizo el que dijo eso? Contagió a los demás. ¿Dónde está el fantasma? Es contagioso. ¿Le ha pasado a usted que alguien lo asusta o que le mete miedo? No contagiemos de miedo a las personas. ¿Recuerdan la historia de los 2 espías que envió Moisés? Regresaron de explorar la tierra prometida. 10 de ellos llegaron contagiados de miedo y empezaron a contagiar al pueblo hasta que 2 de ellos, Caleb y Josué, dijeron, no es así. Es decir, no negaron la realidad de que era una tierra donde había que conquistarla, que no era fácil, pero vieron la parte positiva. Es una tierra donde fluye leche y miel. Nosotros tenemos que pensar que sí hay dificultades, pero que también hay leche y hay miel. ¿Cuál de los dos somos nosotros? Yo muchas veces me he visto entre los 10 que dicen eso no se puede, eso es imposible, de esta no vamos a pasar. Pero Josué y Caleb vieron la oportunidad. Vea la oportunidad. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Entonces, quiero compartir con ustedes algunos elementos que nos puedan ayudar hoy también a sobrellevar esta situación. El primero de ellos es confiar en Dios. De 1 a 10, ¿cuánto estoy confiando yo en Dios y animando a mi familia a confiar en Dios en medio de esta crisis, en medio de esta incertidumbre? Y aquí quisiera compartir un salmo que todos ustedes conocen, que esto que voy a compartir con ustedes, que en medio de toda esta crisis, lo primero que tenemos que trabajar es, antes de darle los tips, es el corazón. Quisiera leer el Salmo 23 con ustedes, léalo conmigo. Vamos a ponerlo en pantalla. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas y me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Aún si voy en valles tenebrosos, no temo al peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor habitaré para siempre. Es un salmo poderoso. Nos estamos llenando de muchas noticias, pero esta es una buena noticia. ¿Sabe qué estaba haciendo David? David estaba llenando su corazón de confianza. Solo alguien
que tiene confianza en Dios puede decir: el Señor es mi pastor, nada me falta, dice una versión. Nada me faltará, dice otra versión en el futuro. Y otra versión dice: tengo todo lo que necesito. Solo alguien que confía en Dios puede decir esas palabras. Porque lo que necesitamos en medio de la incertidumbre es certeza, es confianza. Dice que su vara lo va a guiar. Cuando dice: cuando ande en valle de sombra y de muerte, en términos de la época del Antiguo Testamento, se refiere también a cuando ande en medio de intensa oscuridad. Cuando ande en un peligro extremo como el que estamos viviendo. En una extrema oscuridad hay incertidumbre, no sabemos para dónde ir. Y él dice: aunque haya gran oscuridad, aunque haya una intensa oscuridad, un peligro extremo, no temeré mal alguno. También se refiere al Señor como un amigo. Él me cuida, Él me protege, me unge con aceite, me llena de gozo en momentos de adversidad. Y algo de las cosas más hermosas en el último pasaje es que dice: ciertamente el bien y la misericordia del Señor me seguirán todos los días de mi vida. Hay otra traducción que dice: me perseguirán todos los días de nuestra vida. Esa palabra que se usa para decir el bien y la misericordia de Dios me perseguirán todos los días de mi vida, ¿sabe qué es? Se usaba también para cuando los enemigos perseguían al pueblo de Israel. Los perseguían, pero en esa misma intensidad lo que está diciendo: así también me va a perseguir a mí la misericordia de Dios. Donde quiera que usted vaya, la misericordia de Dios lo va a perseguir. Donde quiera que esté usted ahorita, la misericordia de Dios te va a perseguir y te va a alcanzar. La crisis aparece sin fecha ni aviso, tocan la puerta, ni siquiera, no tocan ni el timbre, simplemente se meten hasta la cocina, y cuando están en la cocina de nuestra casa, nosotros la llevamos hasta la habitación y llevamos esa crisis hasta la habitación y no podemos ni siquiera dormir. Pero si tenemos la confianza que tenía David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. Es que tiempos como estos son los que hacen que pasajes bíblicos que hemos leído por años cobren vida en nosotros, y que vayamos a la alacena espiritual y empecemos a buscar qué necesito ahorita. ¿Qué vacuna, qué antídoto contra el temor? Pasajes como este, de hombres como David, nos enseñan que hay que vivir con confianza en el Señor en medio de la adversidad. La crisis en griego se traduce también o se refiere a decisión. Las crisis son momentos de decisión también. Nos invitan a la acción. A veces no hay ni mucho tiempo para planear. Por eso cuando se integran equipos se llaman equipos de emergencia, comité de crisis, de atención de crisis. No hay mucho tiempo a veces. Por eso tenemos que estar cargados de lo que el Señor nos enseña. ¿Cuánta energía? Le quiero hacer la pregunta: ¿estamos invirtiendo en desgastarnos solo viendo malas noticias? ¿Cuánta energía está usted invirtiendo en ver solo lo malo, lo negativo, que me va a entrar, que me está agarrando tos, que ya estoy sintiendo dolor de cabeza? Y empezamos ya, porque estamos viendo solo lo negativo. Dios mío, acaba de salir una noticia que podemos perder el olfato y el gusto. Que están cocinando, no me llega el olor. ¿Qué pasa? ¿Será que tengo el virus? Dios mío. Y empezamos a somatizar, a psicosearnos. Necesitamos unas palmaditas de Skin Bracers, como decían antes, y que suave.
¿Qué te pasa? Ubiquémonos. ¿Cuánta energía estás invirtiendo en alimentar la confianza? Hoy más que nunca que estamos en casa, hay milagros que solo van a pasar en nuestra casa. Yo lo he dicho antes, la viuda y el aceite, cuando esta mujer se quedó viuda y con las deudas de su marido y le iban a llevar a sus hijos, dice la Biblia en Reyes que ella, cuando el profeta le dice, con ese poquito de aceite que tienes, haga un inventario de lo que usted tiene en la casa, sus habilidades, sus capacidades, sus contactos, su conocimiento, sus ahorros. Haga eso y le dice, pídale a los vecinos vasijas. Luego entre a su casa, dice, y cierre la puerta y empiece a llenar las vasijas. ¿Sabe por qué? Porque hay milagros y hoy más que nunca que van a pasar solo dentro de su casa. Las escrituras nos ayudan a ver la incertidumbre con esperanza. Las escrituras nos ayudan a ver la incertidumbre con aspiración, con serenidad, con certeza, con apertura, con flexibilidad, pero como David, con convicción. El Señor está conmigo. La crisis, por ejemplo, de crecimiento de un adolescente, yo no sé, algunos crecimos menos, otros crecieron más, pero cuando uno está adolescente empieza a crecer, los huesos y los músculos le empiezan a doler. Es una crisis de crecimiento. No es para mal, es para bien. Si no te duele es que no estás creciendo. En desarrollo organizacional, cuando trabajaba en esta área de consultoría, empresas y reestructuraciones, hay toda una teoría de crecimiento organizacional que dice que cada empresa que empieza a crecer tiene crisis de crecimiento. Por ejemplo, ya no me alcanza, ya no me dan las manos para atender a los clientes, necesito contratar a alguien, una crisis de crecimiento. Ya tengo demasiada gente y no sé qué están haciendo, tengo que establecer controles para saber cómo funcionan, qué están reportando, es una crisis de delegación. Ya delegué demasiado, necesito controlar. Crisis de crecimiento, está en teoría de desarrollo organizacional. Está en el cuerpo, es parte de la vida. Las crisis no las podemos apartar de nosotros. Ahora hay estudios como también hay estudios que uno de ellos, tal vez algunos de los que nos ven, se llama peligro en las zonas de confort. Esta teoría dice que cuando uno no está muy productivo no tiene estrés, pero que cuando le empiezan a pedir más se estresa y no produce mucho, pero que conforme empieza a cumplir tareas y hace un paso un día y hace un paso otro día y hace un paso otro día, el estrés empieza a bajar. Lo peor que puede hacer uno cuando tiene ansiedad, estrés e incertidumbre es no hacer nada. Mi papá, a quien amé con todo mi corazón y que está con el Señor, aunque no tuvo estudios universitarios, me enseñó y me decía, Javier, el tiempo va a pasar, haga usted algo o no haga nada. Mejor haga algo. Si estás con ansiedad, cada acción que tomes te va a bajar el estrés porque te va a acercar más a la solución y los miedos empiezan a disipar. Por eso el Señor, cuando iba a sanar al paralítico, le dijo, toma tu lecho y anda. Acción. No te quedes ahí o te vas a quedar paralítico. Ese fue el mensaje. También en las crisis debemos desaprender, aprender y desafiar nuestras prácticas con las que veníamos funcionando en familia, en la empresa, en el país, en el ambiente, en todo.
y asumir con retos acciones concretas y responsabilizarnos de nuestra realidad. Porque hay veces que en las crisis empezamos a buscar culpables. Eso se llama proyección. Me fue mal en el examen porque el profe es muy rata. Es que el profe no nos dijo. Le echamos la culpa a los demás. Estoy hasta el copete porque las tarjetas de crédito se las ofrecen a uno y se las dan facilísimo. Los demás son los culpables. Este matrimonio que estaba atendiendo en una ocasión, estaban a punto de perder su casa. Ella pierde el trabajo en una entidad financiera porque hacen una reestructuración después de 12 años de trabajar en esa entidad financiera. Y su marido, que tenía un trabajo estable, 3 meses después de trabajar 9 años en esa empresa, le dicen que no va a continuar. Y se sientan delante y me dicen: Javier, vamos a perder la casa. Ya se va a vencer el seguro de desempleo. Primero dejaron pasar mucho tiempo antes de buscar ayuda. Pero empezó una discusión interesante, porque uno de ellos le decía al otro: pero es que esa casa es grandísima porque esa es la que usted quería. Y por eso es que es tan grande el préstamo. Pero mi amor, nunca me dijiste que no. Empezamos a culparnos. Es tiempo de asumir nuestra responsabilidad. ¿Y cómo lo vamos a asumir? Con papel y lápiz. Vamos a empezar a trabajar. Y lo primero que vas a hacer es a calcular cuál es tu situación económica. Vas a revisar tus cuentas. Vas a ver si te despidieron, cuánto te dieron de liquidación, cuánto tienes del FCL. Si te hicieron suspensión del contrato laboral, parece que el gobierno va a autorizar que puedas retirar tu fondo de capitalización laboral. Si tenés ahorros, haga un inventario de cuánto tenés disponible. Las crisis nos desafían día a día a planificar, pero siempre debemos estar atentos a la adaptación. Y con el lápiz vamos a apuntar cosas a las que veníamos acostumbrados, que por un tiempo, y quiero decirles, recordarles, es una pausa. No va a durar toda la vida, pero hay que sentarse a hacer un análisis con papel y lápiz. Y economizar. No estamos en tiempos de gastar, de desperdiciar el papel higiénico, de durar 3 horas en el baño hasta que queda eso, parece un baño de vapor. No estamos en tiempo de desperdiciar la pasta de dientes. No estamos en tiempo de desperdiciar, nunca debería hacerlo. Pero debemos aprovechar esta coyuntura para tener conversaciones significativas y cruciales en medio de nuestra casa. Y hacer un ajuste de gastos y priorizar las necesidades. Voy a ponerla por aquí. Priorizar necesidades. Y hay un texto que usted dice: Javier, pero yo venía acostumbrado a comer unos bistecs riquísimos y... Sorry. Yo me acuerdo cuando tuvimos una terrible crisis hace muchos años con Cinti, y a mí me encantan los embutidos y solo podía comprar el más barato y de pollo, pero así el más barato, y a veces no podía comprarlo porque hay que adelgazar el presupuesto, hay que adelgazarlo. Y ahí hay un texto que nos puede ayudar. Primero, David nos enseña a vivir con confianza, y Pablo le da un consejo al joven Timoteo en 1 Timoteo 6:8 y le dice así: si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. ¿Cuántas líneas del presupuesto hay ahí? 2, ropa y comida. Ahora estamos en operación encierro. Y a veces ya gastos de recreación 0,
los carros parqueados, los que tienen carros, los que tienen moto parqueadas, los que tienen joyas guardadas, las colonias, ahí están. Yo por lo menos me pongo un poquito en las mañanas también para irla rindiendo, ¿verdad, Sammy? Así estamos. Entonces, David nos enseña a vivir con confianza y Pablo le dice a Timoteo que vivamos contentamiento. El contentamiento es el otro punto clave. Después de que hacemos ese análisis, busquemos tener contentamiento y decir, Dios, qué rico, arroz y frijoles, qué sabroso. Hay que rendirlo y disfrutarlo. Hay que economizar, ajustar gastos, prioridades, y puede ser que tal vez hay situaciones con los créditos. Tenemos que revisar los créditos y ahí aprovechar con las entidades financieras, hablar con ellos, negociar. Están algunos extendiendo plazos, otros le están dando oportunidad de que no pague y pague después. Hable con quien le debe usted a otra persona. Converse. Es mejor hablar ahora. Es mejor decírselo a la persona. Porque lo más probable es que si usted no se lo dice, le va a decir, ¿por qué no me lo dijiste? Decímelo. Acérquese a la entidad, envíe un correo, haga una llamada, toque las puertas. La Biblia dice, llame y se le abrirá. Dígales, llame y diga, Señor, ábreme la puerta en esta entidad financiera. Hay gente que ha orado por años por un milagro para mejorar sus finanzas. Y ahora, por situación de crisis global, el banco viene y le dice, no va a pagar por 3 meses. Personalmente yo digo, eso es un milagro. Es un milagro. Dios tocando las entidades, Dios tocando los gobernantes. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios ilumina a los gobernantes? Y ahora los gobernantes ayudando también, cómo ayudamos a los pobres, cómo ayudamos al necesitado. Es una bendición. Quien quiera que sea, tenemos que reconocer que tenemos que tomar acción. El tiempo va a pasar, haga usted o no haga nada. Y ahora hay cosas que no se pueden postergar. Toque la puerta. Y probablemente tenga que bajar su estilo de vida. Algunas veces por obligación y otras por obligación porque nos dicen que no podemos ir a la playa, no podemos ir a un restaurante, no podemos ir al cine. Y otras por decisión propia. Y ahí hay un texto que nos puede ayudar. Para vivir la crisis, no solo estas técnicas te ayudan. Confianza, como David, contentamiento, como le dicen a Timoteo, y número 3, Hebreos 11:1, la incertidumbre se ataca con certeza. Dice ese texto, ahora bien, la fe es, dice, la garantía de lo que se espera, la certeza, subráyelo, la certeza de lo que no se ve. Es la certeza, es esa sabiduría que tenemos que tener, certeza, confianza en el Señor. Modifiquemos hábitos, bajar el estilo de vida. ¿Y qué voy a hacer? Señor, no sé si voy a conseguir trabajo, no sé si el negocio se va a levantar, no sé si mi esposo o mi esposo, porque aquí hay personas que tal vez nos están viendo y tal vez usted que nos está viendo ahorita dice, yo soy el único ingreso en mi casa, Javier, y me acaban de suspender el contrato. Yo soy el único ingreso en mi casa porque tengo un negocio y se cerró porque era relacionado con el turismo. Hay que tener confianza, certeza de que Dios va a actuar. Y aquí el viejo refrán de las abuelas, a Dios orando y con el mazo dando. Como me decía una ancianita una vez en un hospital, hay que tener cuidado, como decía la Biblia, me dice. No todo lo que brilla es oro, me decía. A Dios orando y con el mazo dando,
O como decían las abuelas, ayúdate que yo te ayudaré. Dios ayuda a quien hace su parte y Dios hace también su parte. Aproveche la crisis también para crecer, para bendecir, para ser generoso, para reinventarse. Me contaban de esta persona que tiene bucetas y que ahora están paradas porque los colegios, las escuelas y el turismo no están contratando y está repartiendo pescado en algunos lugares. Repartiendo mariscos, porque hay que generar, hay que buscar certeza. Y aquí viene el cuarto principio de la reinvención, me encanta. Filipenses 4, 11 al 13. Para vencer la crisis financiera hay que adaptarse. Filipenses 4, vea lo que dice Pablo, 11 al 13. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Adaptabilidad. Sé lo que es vivir en pobreza y lo que es vivir en abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Algunos lo llaman resiliencia, capacidad de resistir el cambio. Yo lo llamo adaptabilidad. Pablo tenía la capacidad de adaptarse siendo un hombre muy educado en las mejores universidades de Tarso allá en la época, después de haber sido un fariseo de fariseos, como decía él, un docto de la doctrina, hasta con autoridad militar para perseguir a los creyentes, sabía lo que era vivir en todos esos ambientes. Después viene al Señor, reconoce su pequeñez, porque para Dios no hay grande ni pequeño. Así como estas crisis no perdonan ni a grandes ni a pequeños, ni a ricos ni a pobres, ni a famosos ni a desconocidos. Y él dice, yo aprendí a adaptarme. Cuando somos creyentes, tenemos que desarrollar la capacidad de adaptarnos a cualquier situación. Y esta es una de ellas. Aquí es donde se prueba qué capacidad tenemos de adaptarnos. Los hombres que nunca hacíamos algo en la casa, ¿qué capacidad tenemos de empezar a cocinar, a limpiar, a barrer, a lavar, a apoyar? Los hombres que nunca nos preocupábamos por ayudar a nuestros hijos a estudiar, ahora tenemos que adaptarnos. Ahora convivimos todo el día, los que trabajan desde la casa. Adaptarnos en el presupuesto, adaptarnos en la familia, adaptarnos en el trabajo. Todos tienen que adaptarse. Hoy posteaba en el Facebook, Dios nos llama a ser creativos. El gobierno tiene que ser creativo. Las escuelas, nuestra escuela aquí y colegios tienen que ser creativos. ¿Cómo hace para continuar las clases? Los que ahora venden tienen que ver cómo son creativos. Todos tenemos que desarrollar y Dios puede darnos esa capacidad. Y lo último, el otro principio. En las crisis, donde hay incertidumbre, tenemos que desarrollar el músculo de la confianza, del contentamiento, de la certeza, adaptarnos y de la generosidad. Ya lo veníamos diciendo, revisamos nuestro corazón, hacemos números, bajamos gastos, buscamos productos más económicos o postergamos algunos gastos que no son necesarios, negociamos y todo ese dinero que nos vamos a ahorrar buscando ofertas, etcétera, nos va a permitir ser más generosos también. El mismo apóstol Pablo dice en Filipenses, en ese mismo pasaje, en el versículo el 10 y el 14. Vamos a leerlo. Versículo 10, Filipenses 4:10 dice: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. O sea, lo tenían abandonado.
Claro está que tenían el interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo, o sea, de bendecirlo, de apoyarlo económicamente en su situación. Recuerden que Pablo estaba en la cárcel cuando escribe esta carta. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Tenemos que aprender a tener la confianza de David, el contentamiento que Pablo le dice a Timoteo, la certeza que dice el autor de Hebreos, la adaptación que desarrolló Pablo y la generosidad que tenía la iglesia en ese tiempo. Por último, busquemos consejo. Busquemos consejo. No sé qué hacer, toque la puerta. Capacítese, aproveche este tiempo para capacitarse. Busque cómo puede, aunque sea ahorrar un poquito. Busque consejo. Y aquí le lanzo un comercial. Ahorita estamos dando unos tips, pero en el Facebook de nosotros de Finanzas con Propósito, todos los días estamos poniendo un consejo de cómo mejorar tus finanzas personales. Y por último, demos un paso cada día. Poquito a poco nos vamos a acercar, un día a la vez, un día a la vez. Levántese en la mañana, diga: Dios, gracias. Respire profundo. Si usted ya tiene su trabajo y no se le ha visto afectado, diga: gracias Dios que tengo trabajo. Se calcula, hablando con un economista de una entrevista que vamos a postear un día de estos, que el desempleo que está en 300,000 en nuestro país puede subir hasta 600,000. Se dice que en el mejor de los escenarios a nivel mundial el desempleo puede llegar a 5 millones de personas y en el peor escenario 30 millones de personas pueden perder su trabajo y que las tasas de desempleo pueden llegar desde un 25 hasta un 30%. Y si usted tiene trabajo, caiga de rodillas dándole gracias al Señor. Y si por algún motivo, como decía este hombre que entrevistaban en la Fortuna de San Carlos, la periodista, decía: no tenemos trabajo, se me cerró el negocio, tengo una esposa con 2 hijos que mantener. Y se volvió y le dice a la muchacha del micrófono que lo estaba entrevistando: dichosa usted que tiene trabajo ahorita, dele gracias a Dios, demos gracias, no demos nada por sentado. Quiero terminar con 2 versículos. Hebreos, y los dos son 4:13, Hebreos 4:13 y Santiago 4:13. Hebreos 4:13 trae algo que es una verdad por sobre todas las noticias que usted pueda ver en el mejor de los noticieros. Yo veo muchas noticias también. A veces los chicos me dicen: papi, no vea tantas noticias. Yo tengo que estar enterado. ¿Cómo voy a hacer para ayudar a la gente si no sé qué está pasando, qué oportunidades hay, qué están haciendo en otros países? Tengo que ver noticias y las filtro. Tengo que estar informado, sin que eso implique saturación. Pero por sobre todas esas noticias, yo quiero darle una a usted hoy. 2 más bien. Hebreos 4:13 dice así: ninguna cosa creada escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. A Dios no se le está escapando nada. Dios sabe lo que está pasando. Dios sabía que iba a venir el coronavirus. Dios sabe qué va a pasar después en el proceso de recuperación. A Dios no se le escapa nada. Y aún en momentos como este, vamos a tener que rendir cuentas de cómo reaccionamos ante esto. ¿Cuál fue nuestra posición, nuestra actitud delante de Él, con la familia, con los demás, con los necesitados, con la iglesia, con el compromiso? Confianza, contentamiento, certeza, adaptación y generosidad. A este texto voy a leerlo otra vez. Busquémoslo.
Hebreos 4:13. Dice así: ninguna cosa creada, ni el coronavirus, escapa a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas. Y el otro pasaje está en Santiago 4:13 al 15. Una gran lección para nosotros. Dice así, Santiago, ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad. Mañana pasaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana, ¿qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quisiera orar en este momento por ustedes, por todos nosotros, y cerrar diciendo, las crisis y la incertidumbre pueden sacar lo mejor o lo peor de una persona, de una familia, de una iglesia, de un gobierno, de un país. Las crisis en los personajes bíblicos son un ejemplo. Las crisis en la Biblia y en su vida siempre sirvieron para que Dios se mostrara de forma espectacular. John Maxwell decía, las aflicciones dan color a la vida, pero usted elige el color. Quisiera orar de una forma diferente. Quisiera orar el Padre Nuestro en este momento. Si está con su familia, con sus amigos, oremos. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros hoy tu reino, Señor, y hagas en la tierra tu voluntad como se hace en el cielo. Hoy más que nunca, en muchos hogares, danos hoy el pan de cada día. Y aquí nos enseñas que puedes suplir cada día. Danos hoy el pan de cada día. Y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que en medio de este tiempo no nos dejes caer en tentación, que nos libres del mal, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra confianza, nuestra certeza, nuestro contentamiento, nuestra generosidad, Señor, nuestra adaptabilidad. Y que tu paz gobierne cada hogar y cada corazón y que suplas al que tiene necesidad en Cristo Jesús. Amén y amén.